todos, soy Julián Ramírez Cheine, voy a hablarles de tamizaje neonatal universal. Cuando uno va a hablar de tamizaje neonatal universal, tiene que hablar de la historia de una enfermedad que es la fenilcetonuria, porque son dos historias que se superponen. Esta enfermedad fue descubierta, bautizada y desarrollado un primer intento de tratamiento en los años 30, 1900. La historia es bien interesante. Una familia que tenía dos hijos afectados por una condición que no había sido diagnosticada, que consistía en retraso mental, hipopigmentación, convulsiones. Consulta con un médico en la ciudad, en Noruega, en Oslo, que había sido recientemente nombrado como profesor de enfermedades de los nutrientes. La señora, la mamá, consigue la cita con este médico por primera vez en 1934 y él, haciendo la historia clínica, encuentra un dato que le da a la mamá, y es que la orina de los niños tenía un olor particular, un olor a húmedo, ratón mojado, pecueca, lo describen de diferentes maneras, y este señor, antes de ser médico, era químico. Entonces sospechó que lo que podía tener estos pacientes en la orina eran fenoles. Busca estas sustancias, efectivamente encuentra que es el ácido fenilpirúvico el que está elevado, y por eso la enfermedad se llama fenilcetonuria. Sabiendo que los fenoles son derivados de la fenilalanina, deduce que lo que debe tener los pacientes es un problema para metabolizar la fenilalanina. Se hace un primer intento de tratamiento quitando las proteínas de la dieta, que por supuesto no tiene buen efecto en los pacientes. Tienen que pasar 20 años para que se identifique cuál es la enzima alterada y para desarrollar un primer tratamiento viable, porque el anterior tratamiento de quitar las proteínas pues no era compatible con la vida, los pacientes no sobrevivieron. Cuando una enzima está mutada y no funciona, el primer efecto es que no tenemos el producto, y el segundo efecto importante es que vamos a tener que se acumula el sustrato, y ese sustrato acumulado empieza a coger por vías metabólicas que no son las usuales. En el caso de la fenilcetonuria, la enzima afectada es la fenilalanina hidroxilasa, cuya función normal es metabolizar la fenilalanina hacia tirosina. De la tirosina se derivan moléculas tan importantes como la norepinefrina y epinefrina, las hormonas tiroideas y la melanina. Si esta enzima no está funcionando bien, no tengo tirosina, no tengo melanina, no tengo pigmentación en la piel, que es parte del fenotipo de la fenilcetonuria. Si esta enzima no está funcionando bien, se acumula la fenilalanina. La fenilalanina es tóxica para el sistema nervioso central y produce retraso mental, convulsiones y otras manifestaciones neurológicas. Se empieza a metabolizar por vías alternativas, y por eso es que se produce el ácido fenilpirúvico, que es el que le da el olor particular a la orina. El doctor Bickel, en Inglaterra, que conocía la enfermedad, se encuentra con un paciente que podría tener este diagnóstico. Entonces, se contactó con personas que él conocía que podían desarrollar fórmulas de aminoácidos libres de aminoácidos específicos, consigue una fórmula de aminoácidos libre de fenilalanina, y empieza en esta paciente un tratamiento de una dieta baja en proteínas, pero la suplementa con esta fórmula libre de fenilalanina. La paciente mejora notablemente. Qué duro, pasito, besitos. Y hay videos de esa primera paciente que él trata. Besitos. Después de
de darle Muy bien. un iniciar el tratamiento con una dieta baja en proteínas y con este suplemento, la paciente está más conectada con el medio, interactúa con el examinador. Luego le adiciona de nuevo fenilalanina a la dieta, le aumenta la fenilalanina. Y este es el comportamiento de la paciente 3 días después de haber adicionado estos 4 gramos de fenilalanina a la dieta. De nuevo se desconecta del medio y se ve un empeoramiento de la condición clínica. ¿Te duele? Amor, es que yo no sé qué tienes ahí. 2 días después, 2 días más, con este mismo régimen de sí tener fenilalanina en la dieta. No. Se observa que la paciente empeora su estado neurológico. Y luego reinicia la dieta baja en fenilalanina y, como se esperaba, de nuevo la niña recupera movimientos y está más conectada con el medio. De esta manera, el doctor Bickel encuentra y demuestra que el tratamiento que él plantea sí funciona. Lo que pasa es que se hizo pues como una prueba de ensayo y error sin ningún tipo de consentimiento informado, como eran las condiciones de la época. En los 60s, y pensando que esto es una enfermedad en la que había relativamente bastantes casos en la zona, el doctor Guthrie desarrolla una técnica para tamizaje neonatal. ¿Cómo es esa técnica? En un cultivo de bacterias, en vez de fenilalanina en el medio de cultivo, tiene un análogo de la fenilalanina. Las bacterias no pueden utilizar ese análogo de la fenilalanina y no crecen. Lo que plantea es tomar una gota de sangre de todos los recién nacidos en papel filtro y luego un trozo de ese papel impregnado con esa sangre es llevado a ese medio de cultivo. Si el paciente tiene fenilcetonuria, tiene hiperfenilalanemia, y si tiene exceso de fenilalanina, entonces por competencia la bacteria va a utilizar esa fenilalanina en vez del análogo de la fenilalanina, y entonces empieza a crecer alrededor del papel filtro. De esa manera se tamizó la fenilcetonuria en los años 60 con el método de Guthrie. En los 80 se mapeó el gen y en el año 2000 en adelante pues ya se describen las mutaciones en el gen, se descubre que hay otras causas de hiperfenilalanemia y la enfermedad ya es tamizada en muchísimos países. La fenilalanina hidroxilasa tiene un cofactor que es la tetrahidrobiopterina. Se necesita de la tetrahidrobiopterina para que funcione adecuadamente y pueda metabolizar la fenilalanina a tirosina. De modo que en pacientes que tienen una función residual de la enzima, dar dosis elevadas de tetrahidrobiopterina también es un tratamiento alternativo. Si hubiera un libro de la genética, la fenilcetonuria sería el primer capítulo.
Si hubiera una Biblia de la genética, la fenilcetonuria sería el Génesis, porque fue la primera causa conocida de discapacidad intelectual, el primer trastorno metabólico conocido, el primer trastorno genético que tuvo un tratamiento efectivo, el primer trastorno genético que se tamizó, y además una escritora llamada Pearl Buck, estadounidense, tuvo una hija que se llamaba Carol que tenía fenilcetonuria y escribió un libro que se llamó La niña que nunca creció, y esta fue la primera vez que abiertamente se habló de la condición de tener a una persona con discapacidad intelectual en la familia, que hasta antes había constituido un gran tabú. Entonces, como podemos ver, se superpone la historia de la fenilcetonuria con la historia del tamizaje neonatal, porque el tamizaje neonatal empieza en los 60s con esa técnica de Guthrie para tamizar la fenilcetonuria. Es en estos años cuando se habla por primera vez del concepto de tamizaje neonatal y se definen unos criterios para establecer qué enfermedades deberían tamizarse. ¿Cuál es el concepto de tamizaje? Tamizar es cribar, colar, cernir. Entonces, el concepto es que se pone un filtro a los recién nacidos. Los recién nacidos que pasan ese filtro probablemente no tienen una determinada enfermedad, pero los que no pasen el filtro probablemente sí tienen esa determinada enfermedad. Wilson y Joyner establecieron desde 1968 cuáles eran los criterios que debería cumplir una enfermedad para ser tamizada universalmente. La condición debe ser un problema de salud pública importante, debe existir un tratamiento en donde se implemente el tamizaje, debe haber los recursos para hacer el diagnóstico y el tratamiento a los pacientes. Debe existir una etapa de latencia o asintomática temprana, es decir, al inicio no debe haber manifestaciones, y es ahí cuando se quiere diagnosticar al paciente, antes de que haga las manifestaciones que ya pueden ser severas. En el caso de la fenilcetonuria, cuando el paciente ya hace manifestaciones, ya hay toxicidad del sistema nervioso central por fenilalanina y ya hay retraso mental. La prueba diagnóstico de tamizaje debe ser aceptable por la población, la enfermedad debe ser bien conocida, su historia natural se debe conocer, debe existir una política consenso acerca de quién debe recibir tratamiento, la búsqueda de los casos debe ser un proceso continuo y el costo del tamizaje pues debe ser costo efectivo comparado con no tamizaje. Ya ha habido muchísimos estudios a lo largo de los años que han demostrado que definitivamente sí es costo efectivo tamizar. Entonces, después de que un paciente no pasa la primera prueba, pues debe hacerse, no pasa la prueba de tamizaje, debe hacerse una prueba confirmatoria. Si la prueba confirmatoria es negativa, el paciente no tiene la enfermedad, y si la prueba confirmatoria es positiva, pues el paciente tiene la enfermedad y debe recibir manejo. En los 90 empieza a utilizarse una técnica que cambió la historia del tamizaje neonatal, porque hasta el momento se empezaron a adicionar otras enfermedades a la lista de enfermedades que podían tamizarse, pero cada una exigía que esa gota de sangre seca se sometiera a diferentes pruebas según la enfermedad. Pero en los 90 se empieza a usar la espectrometría de masas en tándem, una técnica que permite detectar muchísimos metabolitos en una sola muestra y en una sola prueba. Esto permitió aumentar muchísimo el número de enfermedades que se tamizaban. Sin embargo, también en esta misma época se empezaron a plantear que no todo lo que se
debería tamizar debería estar dentro del paradigma de la gota de sangre seca en el papel filtro. Otras enfermedades también son susceptibles y es adecuado tamizarlas, y ese método de la gota de sangre seca en papel filtro pues no aplicaba para algunas enfermedades. Tal es el caso de la hipoacusia y la sordera. Entonces, se consideró que, por ejemplo, las enfermedades que se tamizaban en ese gota de sangre seca en papel filtro tenían unas frecuencias bajas. Por ejemplo, la galactosemia tiene una frecuencia de 2 por 100.000. En cambio, mire la frecuencia de sordera y hipoacusia en algunos estados de Estados Unidos: 3 por 1000, 2 por 1000. Es una condición muchísimo más frecuente y que cumple con todos los criterios de Wilson y Joyner. Por lo tanto, se empezó a tamizar en esta época también la hipoacusia o sordera. Y para esto se utilizan pruebas diferentes que nada tienen que ver con la gota de sangre seca en el papel filtro. Se utiliza, por ejemplo, autoemisiones acústicas, potenciales evocados auditivos. En el año 2000 se siguen desarrollando otras técnicas, se incluyen otras enfermedades al listado de enfermedades que se deben tamizar, y muy importante de mencionar es que, siguiendo con el concepto de que no todo lo que se tamiza tiene que estar en esa gota de sangre seca, se empezó a plantear que también podrían tamizarse las cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas son de suma importancia de salud pública, son el defecto congénito más común, causa el 10% de las muertes infantiles, el 40% de las muertes por malformaciones y el 30% de las muertes prenatales. El 25% de ellas se consideran cardiopatías congénitas críticas, es decir, necesitan una cirugía o cateterismo en las primeras horas de vida para evitar el colapso cardiovascular y la muerte. Al inicio no tienen manifestaciones al examen físico y su primera manifestación puede ser el colapso cardiovascular y la muerte, es decir, que cumplen los criterios de Wilson y Joyner para tamizarse. Se planteó que una pulsoximetría preductal en la mano derecha y postductal en cualquiera de las dos extremidades inferiores podría ser la forma de tamizar cardiopatías congénitas. Se hicieron múltiples estudios que han demostrado que efectivamente es un método de tamizaje adecuado para buscar cardiopatías congénitas. Aquí están las enfermedades más tamizadas en el mundo. Pueden ver el listado. Enfermedades tamizadas en Estados Unidos. Enfermedades tamizadas en Alemania. En Francia. En el Reino Unido. En España. Y Colombia, ¿qué? Colombia apenas en el año 2000 tuvo una ley de tamizaje de hipotiroidismo congénito. En el 2013 el Ministerio publica una guía de detección de anomalías congénitas en recién nacidos, en donde se recomienda que se debería hacer tamizaje auditivo, pulsoximetría para cardiopatías congénitas y tamizar algunos errores innatos del metabolismo, que tamizando 6 trastornos que ellos determinaron allí con una cobertura del 75%, se podrían tener utilidades para el sistema de salud al segundo año de vida. En el 2015 se vuelve obligatorio notificar los defectos congénitos, y esto nos ha permitido comprobar que las cardiopatías congénitas definitivamente son defectos congénitos con una alta tasa que causan gran mortalidad infantil. En el 2016 se vuelve obligatorio notificar las enfermedades huérfanas. En el 2017
se empieza a trabajar en un proyecto de ley de tamizaje neonatal ampliado para tamizar otras cosas aparte del hipotiroidismo congénito. Entonces, quienes trabajaron en este proyecto de ley establecieron que se debería tamizar, además del hipotiroidismo congénito, la galactosemia, la fibrosis quística, las hemoglobinopatías, la deficiencia de biotinidasa, la hiperplasia suprarrenal congénita, la fenilcetonuria, y que se debería hacer tamizaje auditivo y visual. Para esto hubo muchos tropiezos. El Ministerio de Salud hizo un cálculo anual de 325.000 millones por ese tamizaje. Luego el Ministerio de Hacienda hubo un cálculo de 215.000. Los defensores del proyecto de ley demostraron que ese no era el costo, que el costo aproximado era de 80.000 millones de pesos anuales. Entonces este inconveniente se superó. Luego hubo otros tipos de inconvenientes, como al inicio se planteó que el ICBF debería ser responsable del tamizaje, y bueno, ellos no son los que atienden los recién nacidos. Pues hubo una polémica que también se llevó a término, y cuando creíamos que íbamos a tener ley de tamizaje neonatal ampliada en el 2017, pues el documento publicado por el Senado y por la Cámara eran diferentes, y por esa inconsistencia se cayó la ley. Y seguimos siendo entonces los únicos países, junto con Bolivia, Nicaragua y Guatemala, que tamizamos en la región solamente una enfermedad, que es el hipotiroidismo congénito. Sin embargo, se siguió trabajando en el proyecto de ley, y 2 años después, en el 2019, se logró que el presidente firmara la ley 1980, el 26 de julio del 2019, y entonces desde ese momento contamos con una ley de tamizaje neonatal ampliado aprobada en Colombia. Luego vino pues toda la situación de pandemia, pero a medida que se soluciona esta situación, ya se empiezan a dar pasos hacia la implementación del tamizaje neonatal. En Colombia ya el Instituto Nacional y el Ministerio vienen hablando con los laboratorios, ya las instituciones estamos planeando la implementación del tamizaje neonatal ampliado en Colombia. Recordemos que, de acuerdo a esta ley, debemos tamizar, además del hipotiroidismo congénito, la galactosemia, la fibrosis quística, la hiperplasia suprarrenal congénita, la fenilcetonuria, y hacer tamizaje auditivo y visual, así como tamizar hemoglobinopatías. Muy pronto entonces tendremos implementado el tamizaje neonatal ampliado en Colombia. Ojalá sea lo más pronto posible, por el bien de nuestros niños.